Saludos y bienvenidos. Esto es Granada a debate y eso es lo que vamos a hacer, debatir de la multitud de temas que hay sobre la mesa. Veremos a ver lo que no das tiempo a hablar. Yo siempre les digo, pasan tantas cosas en Granada y lo que no es Granada que tenemos para debatir, tendríamos para horas, pero desgraciadamente tenemos algo menos de una hora, así que sin más voy a presentarles a quien está en este momento van a compartir mesa conmigo en esta casa, en Onda Luz Granada. Se trae con nosotros Baltasar Garzón. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad que sí. Bienvenida y bien hallado, ¿no? Se estrena también con nosotros, además encantada de conocerla, que yo no la conocía, Ana Terrón. Ana, muchas gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Alfonso Salazar lo conocen, estuvo la semana pasada, ya ha estado varios días con nosotros en el debate y en lo que no es debate. Hemos conocido algunas otras cosas de él, Alfonso, gracias. Ahí estamos, muy buenas. Y lo mismo con Álvaro Martínez. Álvaro, muchas gracias de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, si les parece, vamos a hablar de justicia, porque pues ya han abierto los 54 juzgados de primera instancia especializados en cláusula suelo que se han puesto a disposición de los ciudadanos en toda España, un juzgado por cada provincia, y lo hacen entre las críticas de los propios profesionales de la justicia que dicen que aquí no ha habido organización, que esto va a ser todavía peor que lo que había y que los ciudadanos van a tardar mucho tiempo más del que podrían haber tardado, si las cosas continuaran como hasta ahora, en solucionar y resolver sus problemas con las cláusulas suelo. Bueno, yo quiero plantearos así de principio una pregunta y a partir de ahí empezamos a debatir. Bueno, primero, ¿cómo lo veis? Bueno, primero, ¿cómo lo veis? El tema de las cláusulas suelo y segundo, la creación de este juzgado único que en teoría tendría que venir a agilizar, pero los profesionales anuncian que al contrario se va a retrasar todo. Baltasar. Bueno, el origen del tema de la necesidad de estos juzgados especiales está en la legislación que normalmente suele tolerar y facilitar el Partido Popular, ¿no? Y ha sido Europa la que ha tenido que decirle que tiene que revisar su legislación, que era una estafa y que las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios era un robo, como tan acostumbrado está el Partido Popular a hacer robos legales, este uno más. ¿Quién se beneficia del robo? No el gobierno, evidentemente, sino la gran banca, que es quien gobierna al gobierno, es decir, quien de alguna manera tutela y dirige al gobierno. ¿Qué va a ocurrir? Pues aparte de la carencia de medios, la dilatación en el tiempo de los procesos, el fracaso del Partido Popular que dio 4 meses o 3 meses para que tuvieran una solución extrajudicial a esa situación, toda la influencia que tiene el Partido Popular para legislar a favor de los grandes de la banca, pues podría haberla ahora utilizado para poder solucionar a ese problema, presionando a la banca y diciéndole que llegue a un acuerdo con los acreedores y a los estafados de alguna manera por la cláusula suelo, y seguramente al final va a ocurrir, va a tener que pagar la banca, seguramente igual, pero con un perjuicio innegable para todos los acreedores que van a tener que, porque además tiene que ir con letrado y procurador. Sí. O sea, que va a ser un costo que muchos, seguramente igual, según la cantidad que le adeude el banco, igual se retiran. Una vergüenza más de la política del Partido Popular y su connivencia clara y evidente con la banca. Ana, bueno, en teoría debería ser positivo, ¿no? Un juzgado especializado. No sé qué opinas sobre si el juzgado en sí o la forma en la que se ha llevado a cabo. Sobre todo la forma, ¿no? Que es muy importante. No solamente son los hechos, sino cómo llegamos a ciertos hechos. El tema es que esto viene efectivamente de un decreto que el gobierno del Partido Popular plantea en el Congreso de los Diputados, lo plantea en enero de 2017 y lo hace pues precisamente para eso, ¿no? Para ponerse del lado de la banca, para ir dificultando el proceso en el que la ciudadanía está reclamando sus derechos, que efectivamente el Tribunal Superior, o sea, el Tribunal de Justicia Europeo ya había citado, ya había mandado que esto es un derecho de la ciudadanía y que esta cláusula suelo es abusiva y además tiene carácter retroactivo. Bueno, viene esto de aquí, un Real Decreto que además es sacado gracias al apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista, creo que es importante también este dato, efectivamente. Bueno, y aquí este Real Decreto plantea que en 4 meses la ciudadanía puede reclamar. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el mediador? La banca.
Entonces, ¿cómo puede mediarte la banca si es el principal interesado? ¿Y cómo es posible que el gobierno esté participando y esté permitiendo esto? ¿Qué pasa? Que en esos 4 meses efectivamente no se ha devuelto el dinero. El único banco que ha devuelto el dinero es Bankia. Evidentemente todos sabemos por qué, ¿no? Pero ningún banco más lo ha devuelto. Entonces, preveyendo el aluvión que puede venir aquí, el gobierno, más bien el Consejo General del Poder Judicial, con una atribución que no le pertenece, plantea la creación de un juzgado. Pero aquí tenemos un problema, y es que se está saltando la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento civil dice que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar en el juzgado más cercano a su casa. Sin embargo, aquí solo va a haber uno en la provincia, por tanto tendrá que desplazarse. Se está saltando a la torera no solamente el Consejo General del Poder Judicial, algo que no le pertenece, sino que además se están saltando la propia ley, ¿no? Y el principio además de constitucional de igualdad ante la ley, que eso ya se lo saltaba este Real Decreto, ¿no? Bueno, decía Ana, es que los bancos no han pagado. Experiencia propia, os digo, y con esto os lanzamos. Yo he reclamado, han pasado los 3 meses que se les daba a los bancos para que contestaran, y han contestado que no, pero no solo a mí, porque yo he preguntado en mi consulta. O sea, por sistema le han mandado la misma carta con el mismo motivo de no devolver el dinero absolutamente a todos los clientes que en este tiempo han reclamado. Además, diciendo que no cumples un requisito, que lo miras y me dice, bueno, dime cuál no cumplo, que es lo que, claro, en teoría ahora vas al banco. O sea, que es que por sistema y sistemáticamente se está denegando todas, y por lo menos un banco en concreto, ¿no? En este caso el Banco Popular, que es al que nosotros hemos reclamado. Sistemáticamente no a todos los clientes a los que les han reclamado. Yo sé que hay algunos casos en que sí, dejando comunicabilidad a la judicial. Por parte propia de la entidad se han dirigido. Son pocas, pero se han dado caso. Serán anecdóticas excepciones. Yo creo que aquí hay un problema de base, es decir, estamos ante una estafa generalizada. Entonces, ante una estafa generalizada, yo creo que la respuesta no es judicial, la respuesta es legislativa. Entonces, pero no es legislar a la juzgado, no, hay que hacer una ley. Una ley que retroactivamente aplique qué es lo que ha pasado. Es decir, aquí hay millones de estafados. Entonces, tiene que ser una legislación. Ahora ya sabemos cómo... Tiene la mano muy rápida el gobierno para el Real Decreto, ¿no? Pero claro, la tiene rápida cuando le interesa. Claro, entonces lo que tenían que haber hecho, pero claro, quién es quien se atreve, ¿no? Pero ese era el único camino, ¿no? Esto, además, están diciendo vamos a ver caso por caso, ¿no? Pero si la sentencia del Tribunal Europeo es clarísima, no es caso por caso, es que ha habido una estafa generalizada a una cantidad de población enorme. Pues merece una ley que solucione eso. Estos son trapos calientes, paños calientes que no van a solucionar nada. Hombre, pero también es verdad una cosa, yo no sé qué pensar, pero cuanto más tiempo pase, luego más dinero tienen que devolver, ¿o no? Es que cuanto más, en intereses y demás, luego es más claro. No sé hasta qué punto les merece la pena a los bancos dilatar un proceso que al final van a tener que asumir. Ha habido otra queja también acerca de quiénes son las personas que van a estar al frente de estos juzgados, que son gente recién llegada y sin experiencia. Jueces de práctica, de hecho. Jueces de prácticas, ¿no? Sí, vamos, son dos cuestiones las que hay, evidentemente. Una, por un lado, que tenemos un tema que no debía de haber nunca llegado a un juzgado, que se tenía que haber solucionado extrajudicialmente, y se tenía que haber solucionado extrajudicialmente una vez que hay un pronunciamiento de un Tribunal Europeo de Justicia, perdón, una vez que hay ese pronunciamiento se tenía que haber solucionado mediante un acuerdo entre los bancos y el gobierno. Ese acuerdo pretendió el gobierno hasta que los bancos le dijeron no, y entonces el gobierno pues acachó la cabeza y dijo, bueno, vamos a ver si hay acuerdo, etcétera, etcétera. Y llega finalmente a un conducto, que es el conducto de resolución judicial, en donde el gobierno únicamente lo que trata es de imponer una medida cosmética. Es decir, crea un juzgado especial, dando la impresión de que ese juzgado especial, digamos, una nueva instancia judicial que va a resolver efectivamente sobre esto, cuando si está poco dotado de medios, uno por provincia, pues no va a tener capacidad de trabajo para resolverlo. Además, lo dota con jueces en práctica, con lo cual los procedimientos pues pueden alargarse todavía más, aunque es bien cierto que a la luz de la legislación europea no tendrían mucho en qué pensar, ¿no? Pero los procedimientos pueden alargarse aún más y, en definitiva, no es una medida efectiva. Es decir, es, de nuevo,
un tragalama, un engaño más a los consumidores, que en esto estoy de acuerdo con vosotros, han sido estafados multitudinariamente, ¿no? Realmente se echa en falta en este país una organización potente de consumidores. Es decir, yo creo que, por ejemplo, esto habría países en los que no pasaría. Y se echa en falta también que los partidos políticos no asuman responsabilidades para ejercer de asociaciones de consumidores, demandando los derechos de los consumidores. Da la impresión de que demandar los derechos de los consumidores es algo alejado un poco de la gran política, nada más lejos de la verdad. Es lo que más afecta al bolsillo de los ciudadanos, es lo que más les afecta directamente, y dado que en este país las organizaciones de consumidores son débiles y son pequeñas, se le hace poco caso, no son las organizaciones de consumidores de otros países, los partidos políticos deberían haber hecho una auténtica revuelta ciudadana con esto, deberían haber liderado una revuelta. Y deberían haber logrado que el gobierno finalmente pusiera de acuerdo a los bancos para arbitrar un procedimiento que implicara automatismo, un procedimiento que no implicara procurador, que no implicara abogado, etcétera, etcétera, un proceso judicial. Sí, sí. Vamos a ver, las cláusulas, tanto el Tribunal Europeo como el Tribunal Supremo las ha declarado nulas. ¿Qué quiere decir? Que ese contrato es como si no hubiera existido nunca. Válido. Lo que procedería ahora mismo es ejecutar esa sentencia, y ejecutar no es volver otra vez con los juzgados. Sí, pero es que, Baltasar, las sentencias no tienen validez. Las sentencias de este Tribunal Europeo de Justicia tienen que trasladarse a la justicia nacional, porque somos un país soberano que tiene un sistema judicial. Estamos obligados. Claro, estamos obligados. Por eso digo que el gobierno tendría que haber resuelto este tema con los bancos de forma automática. Y como el gobierno no quiere resolverlo, es evidente, y lo único que quiere de alguna manera es dar una medida cosmética que dé la impresión de que esté al tanto del asunto, yo lo que entiendo es que debería esto ser más que motivo para que toda la oposición, Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, pues pudieran de alguna manera plantear que esto no puede ser resuelto así. Hombre, totalmente de acuerdo. Yo, por plantearte, nosotros desde Unidos Podemos somos el único partido que ha recurrido al Constitucional ante este Real Decreto, porque es que además se está saltando la Constitución a la torera. Pero es complicado que Partido Popular, Partido Socialista o Ciudadanos vayan a recurrir si es que lo han apoyado. Si es que por eso, pero tampoco los otros, porque lo han votado. Es que levantaron la mano en el Congreso, entonces es complicado que... A ver, la única diferencia. Yo creo que no hay que... Ahí hay una pequeña diferencia. Se puede decir que levantaron la mano y ellos explicarán, probablemente, yo no soy portavoz en modo alguno de ellos, pero ellos explicarán probablemente que lo hicieron por la efectividad de que pudiera llegarse a ese acuerdo extrajudicial. Pero visto que no se puede llegar, yo lo que creo es que los estados parlamentarios se cambian con estados de opinión, y que un estado de opinión debe imponerse en este país que haga que una nueva reglamentación salga en el Congreso. Estoy de acuerdo con la efectividad, pero respetando la Constitución. Un estado de opinión, ¿quién conforma el estado de opinión? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación que conforman un estado de opinión generalizado? Vamos a ver. Pues son los bancos. La diferencia que hay entre las sentencias del Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo es que el Tribunal Supremo de aquí incluso es más restrictivo que el europeo. Dice, no, a partir del 2013. Y el Tribunal Europeo dice, no. Hay que aplicarle desde el momento que se firma con carácter retroactivo, claro. Tiene que aplicar. ¿Por qué aplican y trasladan a la legislación europea inmediatamente los acuerdos de las directivas europeas cuando les interesa? Pues claro, es que está muy claro con la estiva no han tardado, con quién está. Y lo que la interpretación esta de poder de Ciudadanos y el PSOE, yo veo que no está en el mismo nivel que el Partido Popular, eso está claro. Pero no se atreven tampoco, porque ojalá mañana el PSOE, Ciudadanos, con Unidos Podemos y todo el arco parlamentario se unieran, y estoy convencido que tendrían que aceptarlo, pero es que no se atreven, porque el que manda realmente es quien manda. Y todo eso, Ciudadanos, Partido Popular y PSOE, pues tienen mucho que agradecer, sobre todo desde el punto de vista económico, y apoyo a los medios. Esto es la realidad.
Nosotros podemos matizarlo, Hombre, más o menos. Baltasar, perdona, Sí. Izquierda Unida también tiene mucho que agradecer en tema de créditos electorales al sistema bancario. Quiero No, decir no, que tiene deudas todavía, le están Claro, embargando. por eso. Quiero No, decir pero que eso puesto a deudas bancarias creo que se puede pero hay hablar... Pero Unas- mucho más que la unas deuda, las puertas condonaciones y otras no. giratorias, son puertas se puede hablar giratorias, de es mucho Izquierda más. Unida, claro. No, se puede perdona. hablar, pero puesto a deudas bancarias se No, puede hablar hay de que todo. dejarlo No. claro. No. Una cosa Deudas bancarias tiene Izquierda Unida. sí, y pero no tiene están mucho condonadas. millones, igual que pueda tener el Sí, Partido de Socialista, acuerdo, igual que no, pueda tener... es que la diferencia de lo que Igual que puedan tener otros es que a partidos. los otros partidos Pero se no- le ha condonado. Al PP se le han condonado deuda y al PSOE también se le ha Yo no estoy condonado. hablando del Partido Popular. Pero yo Y sí. Yo no estoy hablando del Partido Popular y del Partido Socialista. No sé, no tengo constancia de que se hayan Hombre, que han condonado. condonado Sí, de sí. a Izquierda Sí que Unida la han no. condonado. A Izquierda Unida no. Es verdad que En cualquier caso, no es el debate. No. El debate de presuponer que hay unos partidos que actúan de una forma Claro. porque tienen deudas No, no, personales eso sí. con la banca. Yo lo que estoy diciendo es que creo que el debate es otro distinto. El debate no es dejar que los órganos judiciales resuelvan esto sin Pues más, claro que porque no. esta no es la medida correcta. Claro. Y no es dejar que un acuerdo que se preveía que fuera a funcionar, que era el acuerdo de Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, que se preveía que iba a funcionar porque se preveía que la banca iba a entrar por él. Hombre, es Y que complicado que le finalmente- interesa. Si no le ha interesado dejado- negocia, Perdón. es Pues no ha dejado, difícil no, que no ha funcione. dejado un Perdón, calzoncillo. acabo. Y que finalmente no ha funcionado. Claro. Pues lo que digo es que la política tiene resortes para volver eso. Y el resorte que tiene la política es el resorte de manejar el estado de opinión pública. Manejar el estado de opinión pública y hacer ¿Cómo? que esa opinión mayoritaria que hay públicamente se traslade en una mayoría parlamentaria. Y yo ¿A creo través de qué? que hay condiciones ¿A para través eso. de qué, Álvaro? A través de un acuerdo entre los tres partidos que Pero ahora si mismo los tres están en el partidos, Pues eso claro, nos gustaría, están pero sí no, que precisamente han votado lo contrario. A ver, pero estoy diciendo, yo quiero constatar... Ojalá cambien de opinión, ojalá. No, quiero constatar y estoy diciendo que esos partidos, y no soy portavoz de ellos, me gustaría que hubiera alguien quizás aquí portavoz de ellos, que esos partidos votaron a favor de este acuerdo pensando que la resolución extrajudicial iba a funcionar. Luego en la Pero banca se ha era reído muy de inocente. A ver, Ciudadanos, del Partido Popular, claro, se ha reído. Claro, Así empecé yo. Déjame que os haga una puntualización y no sé aquí, Alfonso, como ciudadano, porque ahora dice Álvaro, es que se pensaba, quizás este acuerdo era porque pensaban que se iba a poder llegar a un acuerdo con los bancos en estos 3 meses que se ha dado. Pero yo realmente a nivel de ciudadano, yo no sé si realmente alguien pensaba que los bancos se iban a dar a ese acuerdo. Como Vamos, yo como ciudadano, no vamos, como ciudadano. yo os hablo como ciudadana, Claro. me traspaso un poco de moderadora, algo que en fin no suelo hacer, pero yo como ciudadano os reconozco que yo en ningún caso tenía esperanza Claro, en yo que ningún banco personalmente, se en diera mi un ámbito- acuerdo. en Yo mi tenía ámbito- claro que iban a dejar pasar esos 3 meses, Claro, después de los 3 meses lo que ha era ocurrido. un espacio para no sé muy bien qué, en fin, y después pues Yo- lo que está ocurriendo. Yo como ciudadano, además que tengo que confesar, yo soy un afortunado, es decir, a mí me devolvieron. Ha recibido. Sí, yo soy uno Enhorabuena. de esos raros que le tocó, ¿no? En suerte, pero sé que no, Perdona, no son la mayoría. ¿qué banco? Es que eso no sé si... No es conveniente decirlo. Hombre, digo para alabarlo al banco. Que haga. No, pero Bueno, tampoco sabemos si con todos De los hecho, clientes fue se va a el que pasar más todo me- igual. Por eso Es digo un que caso el excepcional, tampoco tiempo sabemos si con cambia todos. mucho las cosas. Yo, refiriéndome al tema un poco de implicación personal, yo afortunadamente no estoy en este caso, pero sí que en mi ámbito familiar, de alguna manera he recomendado a algunas personas, pero yo creo que esto se va a arreglar de forma automática, es decir, no intervengas judicialmente porque esto te va a traer unos costes, unos mareos, unos inconvenientes. Espera un poco, unos meses, porque creo que el banco va a dar solución a esto. Y desafortunadamente, en los casos que yo conozco, pues los bancos no A han mí dado me- solución a esto. Es a decir, mí que me- aquí ha habido una decepción grande con el comportamiento de los bancos, a los cuales en este país hemos rescatado, hemos llenado de miles de millones de euros, sin ir más lejos, en Granada, es decir, que le hemos dado facilidades para fusionarse, para defusionarse, para cambiarse, para moverse, para todo, y sin embargo ahora pues hacen lo que les da la gana. Es decir, A mí me sucedió, Sí, de hecho es la entidad que más dinero tiene que devolver, que es el BBVA. El BBVA se estima que debe devolver 1.200 millones de euros. Total 5.000. Yo estoy en el BBVA, pero vamos, tengo familiares en el BBVA que no se han enterado y no se les ha dado respuesta. De todas formas, yendo también a números, es que es también, digamos, lo que más te puede indignar. Se estima más o menos que la devolución es de 4.000 millones de euros cuando la inyección estatal a los bancos ha superado los 50.000.
¿no? Es decir, que es que... Y lo que nos queda, cuando que vamos al ahí está el tanto Banco por Popular, ciento, a ver cómo salimos sí, como... Y yendo cómo sale el hacia banco. qué legislación se podría haber hecho y cómo se podría haber llegado a un acuerdo, y estamos como siempre, es decir, cómo faltan esos acuerdos en que no solo 3, incluso 4 fuerzas podían estar de acuerdo. Es decir, en un tema así es que tenían que ponerse todos de acuerdo. No solamente haber sacado una legislación de decir, esto tiene que ser así, así, así. No solamente vamos a ver si os ponéis de acuerdo, sino a lo mejor decir, primera solución, condonación de los últimos meses de cargo de hipoteca, con aplicación de ese dinero que ha sido cobrado ilegalmente al capital, por ejemplo, ¿no? Es decir, es que había segunda solución. Si usted no quiere esa, pues la segunda solución, devolución íntegra del dinero a través de... Es decir, que podía el gobierno haber dicho A, B, C. Y los bancos, antes o después, si es que van a tener que devolverlo. Si es que no se van a escapar, por mucho que vayan... Sí, pero ahora ponen anuncios en los tablones de las sucursales, ponen anuncios de todas las sentencias de tribunales de ciudades medianas y pequeñas, donde en un momento dado ha habido una negación de la devolución de la cláusula suelo o algo similar, ¿no? Porque también muchas veces tienden a intentar confundir, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que las cantidades, según las cantidades, las grandes cantidades sí las van a tener que devolver, pero cantidades que pueda ser equivalente el costo de la reclamación de la deuda, equivalente a lo que va a recuperar, posiblemente desistan, porque los abogados digan, mira, no me... Es que por ahí va la claro, cosa. como nos tocamos todos, yo también os quiero hacer hincapié en una cosa. De hecho, los casos que han recurrido han ganado. Claro. Una vez que vamos a la denuncia, ahí ya entra el riesgo de los costes para quien gane o para quien pierda esa demanda. Y para una demanda que puede rondar los 9.000 y pico euros, estamos hablando de que el procurador y abogado y demás, si el cliente pierde las costas, ronda los 3.000 euros. Entonces, claro, es que yo no sé, claro, es que lo piensas, lo dudas, no hasta qué punto hay gente que pueda echarse un paso atrás porque realmente los abogados, lógicamente, no pueden confirmar 100% que esa demanda se va a ganar. Claro, Hay una desigualdad evidente entre los bancos y los ciudadanos. Hay una desigualdad y está ya en su origen los contratos masa estos de ese equilibrio de desigualdad de condiciones. Está claro bueno, que pero lo peor es que el Estado esté permitiendo esa desigualdad de condiciones, que es el problema. Porque sabiendo que la persona que recurre lo gana, ¿qué hacen? Pues dificultar el proceso, que al final la gente acabe echándose atrás, porque que los jueces de práctica sean jueces de práctica es como si ahora tú le dices, o sea, tu primer trabajo como juez va a ser este, como si tú le dices a un médico, acaba de terminar la licenciatura, tú no vas a hacer el MIR, te vamos a poner ahí a operar a corazón abierto y además sin mesa, porque el problema que tenemos es que los juzgados son juzgados de otras cosas que van a ir habilitando. O sea, es que ni siquiera. De hecho, uno de los problemas que se han encontrado estos jueces en práctica es que cuando han llegado el día 1 no había nada, no estaba nada preparado. Y eso, en fin, ya muestra el despropósito y sobre todo la desgana del gobierno de que esto salga adelante. Está claro que los bancos han echado cuentas, las cuentas que los ciudadanos no pueden echar. Entonces el banco ha echado cuentas como el que hace un cálculo actuarial, que es decir, como la empresa de seguros, que dice, a ver, va a haber tantos accidentes, se van a morir tantos, vais a tener que dar tantas indemnizaciones y lo que saco es tanto, por tanto, mi seguro es un negocio. Y está claro que los bancos han echado cuentas y las cuentas que han echado es entre que los ciudadanos que se disuadan por sí mismos de ir al procedimiento. Aquellos que se retiren porque una vez echan las cuentas resulta que 2.000 euros y de seguir ya tienen que llevar al procurador y tal y les va a costar más. Y aquellos que se mueran de por medio en el proceso, perdón la crudeza de la expresión, pero quiero decir, aquellos que en el proceso se pierdan, pues los bancos han echado cuentas y está claro que están dispuestas a pagar costas porque aún así, pagando costas, les va a resultar más barato. Los bancos han echado las cuentas que no pueden echar los ciudadanos. Por eso es increíble que esto se permita gubernamentalmente. Totalmente. Dejadme que os haga una pregunta antes de os hacer una pequeña pausa. Bueno, yo creo que todos somos de boom, ¿no? De la época de boom, porque ya tenemos nuestra edad. Algunos antes incluso, ¿no? El bachiller elemental. ¿Con cuántas asignaturas cuando estudiábamos BU o algunos antes nos podían quedar para aprobar el BU? ¿Vosotros os acordáis? Ninguna. No para pasar de curso, no para pasar de curso. Cuando decíamos, venga, tengo el BUP y el CO, ¿con cuántas asignaturas podíamos pasar de ciclo? Tenías que aprobarlo todo. Tenías que aprobarlo todo. Y para ir a la universidad tenías que superar selectividad. Claro, con la media del bachillerato. CO, selectividad y con las notas medias correctas. El bachillerato entrabas. Les digo esto porque a la vuelta de la publicidad vamos a hablar, entre otros temas,
del nuevo proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones que van a permitir a los jóvenes de hoy obtener su título de ESO y bachillerato. Ya no será necesario que un alumno tenga que sacar de media un 5 en esta etapa y podrá pasar a primero de bachillerato hasta con 2 suspensos. Antes podíamos pasar de curso, pero nunca de etapa educativa. Ahora, hasta con 2 suspensos se va a poder pasar de una etapa a otra. Enseguida hablamos de quién pierde más con esto, porque no se trata de pasar de curso y decir, sí, no sé dónde está esa quizá política del esfuerzo que se ha defendido siempre en según qué etapas educativas. Todo eso lo hacemos a la vuelta. Bueno, pues aquí estamos de vuelta, hemos empezado el debate antes de tiempo. Porque eso no sirve para nada. Decía Baltasar. Nos están entreteniendo. Baltasar, hemos empezado ya el debate. No, yo era anticipar. Es que teníamos nosotros nuestro propio debate y decía Baltasar Garzón, decía, este es mi tema, porque esto es algo que yo... Claro, que vivo, de verdad. Y que yo he trabajado mucho y decía, yo siento y lo conozco. Y estábamos debatiendo sobre esa medida, ese Real Decreto que permite, dice Alfonso, dice, bueno, que esto no es de ahora, que esto ya se puso en una anterior etapa, que ahora el gobierno pretendía echarlo para atrás y que ahora el gobierno ha reculado y ahora vuelve a poner este... Pero bueno, Baltasar, que como hemos visto que le apasiona, que hemos empezado hasta antes del debate, bueno, cuéntanos. Vamos a ver. Estamos hablando de un decreto legislativo. La educación no es con decretos. La educación en España lleva siglos, por así decir, sin lo que en cualquier otro campo de la vida, la medicina, la judicatura, la sanidad, los descubrimientos científicos se aplican, con mayor o menor retraso, se aplican al ámbito pertinente, ¿no? Es decir, hoy en día nadie comprendería que todos los avances en oncología o en lo demás no se aplican a la medicina, ¿no? En instrumentos, en diagnósticos. Nosotros tenemos un sistema educativo que conceptual, filosóficamente y en la práctica es del siglo XIX y me quedo corto. Una educación total y absolutamente basada en la memoria, en una concepción bancaria de la educación, meter cosas de información en el cerebro sin conexiones, sin articularlas para nada. Y eso, que en principio y en primaria y en preescolar, que ahora ya se llama educación infantil, es determinante porque son las estructuras mentales de los alumnos. Que me perdonen los profesores de esos niveles, y son víctimas del sistema, ellos no tienen nada que ver. No están actuando de acuerdo con lo descubierto ya en el ámbito educativo. Hay ya cuestiones demostradas, pero hace ya 100 años, en la práctica, que no se aplican. Y estamos aburriendo a los niños, haciéndole aborrecer el saber, el conocimiento. Son como pequeñas cárceles. Pero siempre hemos estudiado así, Baltasar. Sí. Bueno, es verdad que nos aburríamos un poco. Y yo te pregunto a ti, Así hemos terminado. Y yo te pregunto a ti, a los que estamos ahí. Sabemos el porqué, no de todo. De todo no sabemos, tenemos que saber el porqué, porque eso es imposible. Pero de cosas... Por ejemplo, si a ti te preguntara yo ahora mismo por qué 11 se escribe con un 1 y un 1, y por qué un 1 y un 1 y otro signo, ¿tú serías capaz de explicármelo? Bueno, yo soy capaz de explicarte una cosa que me pasaba a mí, no sé si a todo el mundo, y que va un poco, yo creo que a colación no sé si me está entendiendo por dónde voy. Sí, con lo que explica Baltasar, que este sistema educativo, además yo lo he dicho siempre, estudias para aprobar, en cuanto apruebas, al día siguiente no te acuerdas de nada. No tiene músculo. De lo que has estudiado. Eso somos rutinarios. Y eso hay que cambiarlo como un calcetín. Es la mayor estafa que hay en este país. No es de la hipoteca. Es el de la educación. Pero Baltasar... Porque la sanidad está más o menos, y todo el mundo reconocemos, que con dificultades, con recortes, funciona. El sistema educativo es la mayor estafa que existe en este país. Pero, Baltasar, decía antes Alfonso en esta conversación que teníamos, yo sí estoy de acuerdo con que los alumnos puedan pasar con 1 o 2 asignaturas en función de según qué criterio. Bueno, ¿no? es que yo creo que hay que ir, eso por supuesto, digamos, estamos de acuerdo en la generalidad. Pues me alegro. Yendo a esta cuestión ya que es cómo está ordenado, ¿no?, el sistema. Hay que recordar que eso significa educación secundaria obligatoria, claro. Es decir, que es obligatoria, cosa que antes se terminaba con 14 años y ahora hay que terminar con 16.
Es muy difícil que las cosas obligatorias, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen que terminar. Es que tienen que terminar, como sea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La Ley Orgánica de Educación del año 2009 permitía que se diese la titulación de educación secundaria obligatoria con 2 asignaturas suspensas e incluso excepcionalmente con 3 a juicio del equipo docente. Yo creo que eso es muy correcto. Es decir, que sean los docentes que no los fueran que decidan, simultáneamente matemáticas y lengua. y que no sean matemáticas y lengua a la vez, ¿no? Pero que sea el equipo docente quien decida, oye, pues sí o no. ¿Por qué? Porque puede ser que tú en matemáticas no tengas las competencias y lo tengas en la otra. Y no se puede cortar la vida de un chaval de 16 años porque no tenga competencia en matemáticas. Eso no se puede hacer. Entonces hay que dejarle que progrese. Si no, es apartarlo de la sociedad y es dejarlo aparte. A mí me preocupa muchísimo cómo afecta esto al tema de la segregación. Desde el año 2012, desde que está el gobierno del Partido Popular, la segregación de las aulas, es decir, aulas con niños más ricos y aulas con niños más pobres, ha crecido. Y niños y niñas separados. Por encima de la media de la OCDE. Es decir, tendemos más a que los niños ricos estén en clases. Una sociedad que no permite que haya una relación interclasista en las aulas es una sociedad perdida. Pero es que, a más INRI, niños que repiten, la incidencia de que a una similar competencia de lectura, por ejemplo, entre un niño de pocos recursos y un niño de muchos recursos, sea repetidor, el niño de pocos recursos tiene un 6-1 de repetir. El abandono escolar, un 20% superior en los niños con menos recursos. Aquí hay algo que no está funcionando. Pero es que esto no es que se haya parado esa sangría, es que va aumentando. Es que la brecha sigue aumentando. Entonces ahí hay algo que solucionar. Por eso creo que no es tanto si 2 asignaturas, 3 asignaturas, menos asignaturas, o ir a un modelo como este que se llama de certificación, ¿no? Tú ya tienes lengua aprobada, vale, ahí te quedas. No tienes que volver a repetir todo el curso, si en lengua ya lo tienes. ¿Me explico? ¿No? Es decir, si tú ya has demostrado que tienes estas competencias, ahora, ¿a qué hay que ir? A lo que dice Baltasar. Pero es que no podemos hacer esto a través de exámenes, de deberes que hay que... ¿no? Hay otros sistemas. Pero claro, pero yo creo que en el fondo que hay también, que quien va a encontrarse en la situación de 2 asignaturas suspensas, posiblemente sean los chicos y las chicas con menos recursos económicos. Eso es, claro, y eso eso es decir, muy peligroso. No sé a quién beneficia o a quién perjudica una medida así. Pero bueno, Hombre, siempre a los pobres. Eso es lo por supuesto. Vamos a ver, yo creo que es un discurso, yo me niego un poco a ese discurso porque lo veo extremadamente lineal. Quiero decir que está claro que los casos de fracaso escolar se dan en casos donde hay una situación muy desfavorecida socialmente. Está claro que se genera exclusión, pero también, y respecto a lo que estamos discutiendo, lo que no podemos asumir es que, digamos, un caso donde pretendamos que la integración sea por abajo, lastre a todo el sistema educativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo ahora es que convive la discriminación social y, por tanto, la discriminación educativa con un lastrado de todo el sistema educativo donde alumnos que deben progresar y deben avanzar más rápidamente, independientemente de la clase social, puede que estén favorecidos o puede que estadísticamente estén más en una clase social porque tienen más recursos, pero alumnos, digamos, de clases sociales bajas que deberían poder avanzar más rápidamente siguen desfavorecidos y lastrados, no solo por un sistema que es antiguo, sino también por un tono general en la educación que es un tono general bajo y que es un tono general que, claro, pues bueno, si sé que voy a pasar con 2, si sé que voy a pasar excepcionalmente con 3, si sé que va a haber una junta compensatoria, si sé que va a haber una amnistía de alguna manera, bueno, pues yo puedo relajarme en la educación. Entonces eso relaja los criterios educativos y relaja los criterios educativos para todos. De tal manera que hay que buscar una solución donde se permita que no haya discriminación, con una solución que permita que, digamos, el sistema educativo no quede atrancado, no quede atrasado por, digamos, un nivel bajo o un nivel condescendiente con digamos, la falta de rendimiento escolar. Y entonces esa es una cuestión difícil y ahí están trabajando muchos los profesores. Afortunadamente, a pesar de que el sistema que tenemos diseñado, que ahora mismo es una mezcla de la LOCSE, del gobierno Zapatero con la ley Wert, la parte derogada, no derogada, ¿no? Es una mezcla entre esos dos.
hay muchos profesores que están trabajando en los institutos, que están trabajando en las escuelas y que están trabajando muy fuerte y muy duramente por hacer que el sistema educativo le funcione en lo concreto y le funcione con los alumnos. Esos profesores no tienen un marco regulador para poder trabajar en lo adecuado, y ese marco regulador es el que hay que buscar. Yo creo que es una cuestión compleja, no es una cuestión fácil de solucionar, ¿no? Ana. Yo creo que el problema no es si tienes 2 asignaturas y pasas, si tienes 3. El problema es que se está entendiendo la educación como un simple trámite, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo es el síntoma de un problema sistémico. Un problema sistémico que bueno, yo creo que San Pedro tenía una frase, ¿no?, que decía que los niños saben lo que es la calcopirita, pero no saben lo que es la banca, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto yo creo que lo que demuestra es que efectivamente aquí tiene que haber un cambio del sistema educativo. Tampoco, evidentemente, esto no puede... está reñido lo uno con lo otro. Una cosa no está reñida con la otra, efectivamente. Claro, pero ¿cómo deben de saber las dos asegurar cosas. que todo el mundo llegue a la misma oportunidad en este caso, ¿no? Pues hay que asegurarlo con una educación compensatoria, hay que asegurarlo con una atención a la diversidad. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Recortar precisamente en esos dos, precisamente en atención a la diversidad y precisamente en la educación compensatoria. ¿Cuál es el objetivo que estamos viendo en esto? Pues que no se disparen las cifras de un fracaso escolar que viene también por un problema sistémico, efectivamente, un problema legislativo. Tenemos un pacto por la educación en el que estamos trabajando en una comisión en el Congreso de los Diputados que no se le está haciendo ni puñetero caso, ¿no? Entonces, bueno, es como intentar un poco evitar que efectivamente la educación necesita un pacto real con la comunidad educativa y, por supuesto, mirar a un lado los recortes que se están produciendo. Pero yo os lanzo una cosa. A ver, ¿no se le manda un mensaje un poco peligroso al resto de compañeros que sí se esfuerzan en aprobarlo todo? Claro, si algunos compañeros... Claro, aquí entra un poco en, si no aprueban porque no tienen las competencias para hacerlo, ciertas asignaturas muy complicadas como matemáticas, que algunos es verdad que no cuesta mucho, hay asignaturas muy complicadas, u otros alumnos que sabe que existe eso porque hoy en día la información es generalizada hasta para la gente más joven y ellos se relajan. Claro, ¿cuál es el mensaje que podemos mandar? Vamos a ver si aclaramos conceptos porque si no mezclamos yo rebato que las matemáticas sean complicadas. Son muy difíciles, Álvaro. Las matemáticas lo rebato, lo complicado es la historia. A ver, que hay que aprenderse mucho. Yo diría lo contrario. Pero quiero decir, rebato que las matemáticas sean complicadas. Eso será porque hay un concepto... Bueno, que dice matemáticas de física, química o asignaturas más complicadas. Si me permitís, para clarificar conceptos, porque si no nos perdemos. Estamos hablando del aspecto administrativo burocrático de la enseñanza, si pasan con 2, con 3. ¿Eso qué dice? ¿Dice algo sobre la realidad formativa de conocimiento que tienen los alumnos? No. Sí dice. No dicen. Sí dice. No dicen. Dice porque introduce... No dicen, déjame que... Pero tú sabes si tu compañero ha aprobado o no y luego sabes si ha aprobado o no. Escúchame, déjame por favor terminar. Permitidme que yo llevo 40 años de mi vida, es mi pasión y mi vocación, y le he dedicado muchas horas a este tema. Entonces no hablo como puedo hablar de las cláusulas suelo anteriores, ¿no? Que tengo mi idea y puedo... No, esto es que sé de lo que estoy hablando. Y he pasado por todos los niveles, desde infantil, primaria, media, superior, ponente de la LOCSE, es decir, sé de lo que estoy hablando. Y el primer problema que tiene la educación es que no tiene calidad ninguna, porque los que están responsabilizados de dar esa calidad son víctimas del sistema donde las escuelas de formación del profesorado no tienen, los que están allí, ni pajolera idea de cómo tienen que combinar la teoría que saben de eso de memoria con la práctica. ¿Dónde están aquí las escuelas prácticas donde los propios profesores de la universidad tendrían que estar en esos centros educativos, bien sean de primaria o de secundaria, viendo de toda esa experimentación que hay, cómo se va haciendo carne en los profesores? Son víctimas, los profesores son víctimas. Y el sistema, yo tuve los últimos 3 años de mi vida profesional en el instituto aquí de la Cartuja. Y la organización del centro y la estructura que tiene el centro impide que niños que no saben leer tienen que dar ciencias sociales, inglés, no sé, una serie de barbaridades. Y tú me dices, bueno, ¿y por qué un niño con 12 años no sabe leer? Bueno, pues vámonos para atrás. Los de secundaria dicen que tienen la culpa a los de primaria. Y los de primaria se lo echan a los de preescolar. Y los de preescolar se lo echarán ya a la madre en el vientre. Es decir,
una incompetencia profesional y eso no queremos admitirlo. No, hay competencia profesional. Baltasar, hay experiencias, perdona, hay experiencias individuales muy loables. También ellos. Gente que está en un movimiento de renovación pedagógica, hoy que se están rebrotando, nos están dando por excepcionales experiencias, normalmente aquí en Granada hay algunas, de 0 a 6 años, pero eso ya está inventado hace más de 100. Sí, es lo que vamos, sí. Entonces, es una gran estafa. La educación actual es una gran estafa. Nos están entreteniendo y viendo el capote y estamos entrando. Y a mí me gustaría que tuviéramos un debate, pero horas y horas, sobre dónde están los errores y dónde hay que cambiar a los profesores, que son víctimas, repito, todos los profesores que están ahí son vítimas del sistema. Hombre, una de las cosas que más duele, Baltasar, es cuando ves sistemas, por ejemplo, Montessori, muchos sistemas, se pueden estar aplicando en la educación privada y no se pueden estar aplicando en la educación pública. Y eso duele. Claro. Es decir, que lo que progresa resulta que tiene cabida, y a eso es donde voy, la diferencia entre niños ricos y niños pobres. Esa es la diferencia. Que el sistema educativo que en un momento dado se está impartiendo en los centros privados es muy superior, tecnológicamente hablando incluso, a lo que se está haciendo en los colegios públicos. Y ahí es donde está la cuestión. Me vaya a perdonar una experiencia del colegio de Miguel Hernández. Quiero hablar, Baltasar. De Miguel Hernández. Un segundo, Baltasar. Una experiencia del Miguel Hernández. Que hable Álvaro, si quiere Ana, y nos cuenta la experiencia. Pero solo un dato también. Un dato. Cuando estamos hablando de esto de los niños, que si 2 asignaturas o 3 asignaturas, que se pueden pasar, estamos hablando de un 15%, ¿eh? De un 15% que puede darse el caso de que terminen obteniendo la titulación de la ESO y que luego generalmente no van a bachillerato. Claro. Esos niños ya se apartan de la carrera escolar. Claro. Terminan, ¿hasta dónde? Insisto, hasta una cosa que se llama educación secundaria obligatoria. Algo que es obligatorio, que a menos que tengan el título. Claro. Sea obligatorio, que no es que lo hagan por voluntad, ¿no? Entonces, ¿la otra solución cuál es? A ese 15% de personas que tienen 16 años, decirle, tú no vas a tener ni este título, ni la ESO. Entonces, a mí, la verdad, para ese viaje me hacen falta alforjas. Donde está la cuestión es, vamos a reformar el sistema educativo. Es que cuando uno dice tú, LOCSE, pero es que después de la LOCSE ha estado la LOCE, la LOE, la LONCE, y vamos, nos tienen la cabeza ya con las siglas. Hay quien ha pasado por 2 y 3 modelos educativos distintos en su etapa de formación. Es que a los niños a veces los estamos volviendo locos. Álvaro. Sí, yo recuerdo que y parece la apelación ahora, digamos, un poco anticuada, pero en la Guerra Civil Española, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, decía, no, la guerra no nos preocupa nada, no hay que ganar la guerra, hay que ganar la revolución. Y me da la impresión de que estoy asistiendo a ese debate, de nuevo, con perdón, me da la impresión de que estoy asistiendo a ese debate. Quiero decir que, en primer lugar, no es mi opinión, y yo no llevaré 40 años, pero sí que llevo 30 y tantos en el sistema educativo. En la universidad. En el sistema educativo superior. Y en contacto con alumnos y con profesores de secundaria y de primaria. Yo no creo que se pueda impugnar el sistema educativo español por completo. No se puede impugnar. El sistema educativo español, a pesar de los recortes ministeriales, a pesar de la falta de fondos de inversión, a pesar de que necesita una reforma y una reforma profunda, está dando muy buenos resultados en muchas ocasiones, y está dando tan buenos resultados que tenemos a alumnos que están, digamos, sobresaliendo de manera internacional por encima de alumnos de otros lugares. Los alumnos que salen del sistema educativo español a veces tienen tantas competencias y a veces incluso más que alumnos de otros sistemas educativos. Eso a pesar del sistema educativo. Lo que pasa, a pesar o sea, que aprenden a pesar del sistema educativo. Como los alumnos aprenden a pesar de los maestros. Aprenden a pesar del sistema educativo y gracias al trabajo denodado, continuado y excelente de los profesores de primaria y de secundaria. Gracias a ese trabajo. Hay un trabajo, sí, y lo voy a defender y reivindicar. Hay un trabajo que está al margen de las instituciones. Hay un trabajo que se hace con tiempo voluntario, hay un trabajo que a veces incluso se hace con dinero voluntario, con esfuerzo voluntario de formación, con actividades promovidas por los profesores. Eso no lo va a discutir nadie. Claro, bueno, pues, nadie va a discutir. Por eso yo estoy hablando de la cualificación profesional. Y los resultados, claro, por eso digo, y los resultados son que eso revierte, por tanto no hay que impugnar por completo. Se habla de los profesionales, no lo confundamos. Estamos hablando del sistema, no de los profesionales. No, pero antes se ha hablado del sistema. Déjale terminar, que quiero escuchar un poquito.
no me dejáis acabar y no puedo. Ya, han avisado que este era un tema que les apasionaba y se ha notado. Antes se ha hablado, antes se ha hablado del Pero sistema bueno, y eso. entonces, en modo alguno, digo que se puede impugnar el sistema por completo. En segundo lugar, creo que lo importante en el tema de educación en este país es conseguir un pacto educativo y un pacto educativo permanente que no esté a disposición de la ventolera del último gobierno de turno. Ahora llega el gobierno tal que quiere y, bueno, modifica y hace pues como la ley de la LOCSE para pasar. Luego llega a ver y quiere hacer una educación más elitista y en función de esa educación elitista diseña la LOMCE que potencia la enseñanza privada y que... no, en este país hace falta un pacto por la educación. Y ese pacto por la educación hay que trabarlo principalmente con los agentes sociales, con los profesionales implicados, con las asociaciones educativas, con las asociaciones pedagógicas, y los partidos tienen que ser, digamos, fermento y nexo de unión entre todos esos sectores. Y en tercer lugar, tenemos un problema. El problema es si con una o dos asignaturas se puede pasar de curso. Y yo digo, ante ese problema, creo que no. Creo que esa era una mala medida de la ley de Zapatero y creo que eso no debe volver otra vez a tener vigencia. A pesar de que eso no resuelva el problema, a pesar de que eso siga dejando irresuelto el pacto educativo y la renovación de la educación en España, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente al final hay resultados. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, al final hay resultados a pesar del sistema por parte de los alumnos y también de los profesionales. Yo sí que voy a hacer una defensa de los profesionales de la educación y bueno, creo que en realidad aquí estamos todos de acuerdo en el buen trabajo que se hace a pesar del sistema, efectivamente. Entonces, creo que también estamos de acuerdo en el sentido de que es necesaria una reforma educativa. Además, creo que la mayoría de los partidos políticos nos presentábamos a las elecciones hablando de un pacto educativo. En nuestro caso, pues, sumando a la comunidad educativa. Si no, es imposible, porque si no, dentro de 4 años, cuando llegue otro gobierno, si llega otro gobierno, pues lo cambiará, pondrá otra ley y así sucesivamente, porque yo también soy de esas que ha tenido dos sistemas. Yo he tenido EGB, he tenido eso, entonces creo que en ese sentido estamos de acuerdo, pero hay que avanzar en ello. Y lo decía antes, tenemos una comisión en el Congreso de los Diputados de un pacto educativo y sin embargo, bueno, pues se siguen sacando decretos, se siguen sacando leyes que no están contemplando ese trabajo que hay ahí. Y luego, no se trata de bajar el nivel en absoluto, se trata de ayudar, de apoyar a quienes se pueden quedar atrás, que curiosamente siempre la gente con menos recursos normalmente. Obvio hablar de las causas por las que un alumno o una alumna se puede quedar atrás en el sistema educativo, ¿no? Pero nunca bajar el nivel, sino apoyar y subir al que se está quedando atrás, totalmente. Voy a ver telegráficamente para... Sí, porque eso quería decir, porque nos quedan muy poquitos minutos y dice Baltasar antes, quiero contar un ejemplo práctico. Mira, yo estuve de director de un proyecto en Miguel Hernández, la zona norte, en el año 83 al 2000 prácticamente, perdón, al 90 y tantos. Una condición. Es que yo era definitivo, estaba de director, podía elegir el profesorado, cosa que los concertados y los privados lo hacen. Los públicos no. Los públicos van, cada uno maestrillo su librillo, no hay equipo, no hay trabajo de equipo, te obligan a cada uno a encerrarte en tu aula, sin conexión y programación. Y ellos no son culpables. Yo, en los 3 últimos años que estuve después de esa experiencia, donde no teníamos libros de texto, donde los deberes constituidos estaban prohibidos, donde los padres el primer año estaban asustados de lo que le iba a pasar a su hijo. Pues yo, si queréis, os invito a un día que traigáis a esos padres y a esos alumnos que sufrieron, entre comillas, esa educación totalmente distinta a la convencional que se hace en el 99% de los centros. Baltasar. Y como eso no es una invención, eso es un hecho, yo sé de lo que hablo, Álvaro. Baltasar. Yo sé, y los que están, profesores, algunos pasaron... Yo te puedo traer ejemplos de sentido contrario. Individuales. No, individuales y colectivos. No. Te puedo traer clases y te puedo traer colegios en sentido contrario. No. Sí, lo que te de la privada sí. Lo que te estoy diciendo es que no se puede hacer aquí una inquisición general de la educación. ¿Inquisición? Porque la educación, hombre, estoy haciendo un diagnóstico la educación de que no es funciona. muy compleja e involucra a muchos. Me lo vas a decir a mí que es compleja. Y hay muchos profesionales que están haciendo, en el marco que hay actual, están haciendo auténticas maravillas. Por supuesto, Pero, y nadie ejemplo, lo está discutiendo eso. Ejemplos como lo de Miguel Hernández o el Colegio Bencerrajes. Claro, por ejemplo, exactamente, que lo conozco también. Como aplicando otro sistema, los profesionales, que son los mismos, que pueden estar en otro centro, la educación cambia totalmente. Colegio Generalife de Granada. Y no hay suspenso. Y no hay suspenso. Los niños saben más que otros niños incluso. Y además ese centro está con un centro concertado al lado. Y los alumnos yo estoy hablando. Y
Y los alumnos deciden cómo van a estudiar claro, la asignatura. Pues mira, faltaban plazas en el centro público, cosa insólita, y sobraban plazas en el centro concertado. En aquella época ya no. Porque los intereses sacrosantos de los profesionales a través de los sindicatos, y yo soy un sindicalista, se antepone al interés de los alumnos y de los padres. Y entonces cada maestrillo tiene su librillo y aquello es... Pues, vamos a la anécdota. Esto es un trapo que nos pone y entramos. Ana, no va a haber pacto educativo. Porque es imposible. No, sí, la pena es que no lo No, haya. es que no va. Porque no va a haber, sobre todo por parte de la derecha, la iglesia y demás, no van a ceder en lo que es sustancial, que es una educación basada en los principios científicos de la psicología, la sociología. Eso no lo va a admitir la iglesia nunca, ni los centros concertados. Luego, pacto educativo, no. Que no lo va a haber, no porque yo estoy de acuerdo formalmente, cambiando lo vuelven loco, eso es cierto, pero eso no va más allá. Entonces eso es imposible, casar el aceite con el agua, es imposible. Y entonces tendrá que haber leyes en función de las mayorías sociales. Y el problema que tenemos es que la enseñanza privada está muy bien dotada con las clases sociales que discriminan de mil maneras, ¿no? Eso ahí la sofisticación que tienen ya los centros concertados privados. Y la escuela pública cada vez más segregada. Y ya lo último que termino es que hasta este gobierno ha permitido que haya una involución en la coeducación. Centros de niños solos y centros de niñas solas. Esos son los avances del sistema educativo. El gobierno y la justicia, que el Y la Tribunal justicia Supremo que... le ha dado la razón. ¿Y la Junta, justicia ha qué es? obligado Si a no es la Junta- prolongación a la Junta del de Andalucía gobierno. a tener Creo que hemos visto subvencionar que a la los justicia del concertados. gobierno que tiene se- mucho que ver. Claro, la prolongación. Tiene mucho que ver. Bueno, oye, muchas gracias. Nada. Que me gusta a mí un debate Apasionado. apasionado. Baltasar Garzón, Ana Terrón, Alfonso Salazar y Álvaro Martínez. Muchas gracias a los cuatro. Creo que ha sido un debate muy interesante y muy productivo y constructivo, que de lo que se trata. Muchas gracias. Vale.